Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar de la televisión. Cómo este instrumento ha transformado la vida de todos los habitantes de este planeta. Para empezar, quisiéramos platicar qué es la televisión y cómo funciona este mecanismo para poder hablar de lo que es nuestra asignatura, la ciencia, la tecnología y cómo estos instrumentos de ciencia y tecnología han afectado en el desarrollo de los valores de la sociedad. La televisión es un sistema que transmite, que permite recepcionar, es decir, enviar y recibir imágenes, sonidos, como lo estamos haciendo ahorita, que simulan cierto movimiento, pero que emplean un mecanismo para esa difusión. Este concepto de televisión fue utilizado por primera vez por allá de principios del siglo XX por un físico llamado Konstantin Persky. Otro elemento importante que debemos de entender para poder desarrollar esta eh, innovación tecnológica es cómo fue evolucionando este mecanismo de la televisión, cómo ha sido la participación de este instrumento en nuestra vida cotidiana. La primera transmisión pública que se realizó fue por una cadena muy famosa inglesa que se llama BBC, que nosotros hoy en día conocemos como uno de los principales canales de comunicación, y fue por allá del año 1927. Este mecanismo de comunicación, como ya hemos venido diciendo, en 1927 fue utilizado por primera vez. Los instrumentos de comunicación en términos de tecnología, de esta ciencia que hemos estudiado a lo largo de las últimas clases, nos ha permitido transmitir la información que para nosotros es importante darle a conocer a escala global hoy en día a través de los medios digitales de comunicación masiva como pueden ser los satélites o la comunicación por cable. Pero inicialmente, hace muchos años, como ya veníamos platicando, a principios del siglo pasado, del siglo XX, esta señal se transmitía a través de impulsos eléctricos que en aquellos entonces, quienes tuvimos la oportunidad de conocer estos instrumentos, los conocimos con una cosa que se llamaban bulbos, es decir, instrumentos que regulaban el voltaje de estos impulsos electrónicos, electromagnéticos, eléctricos, y que por medio de esos impulsos se realizaba esa comunicación. Para nuestra para nosotros como mexicanos es importante señalar también que por ahí de los años 40, de la década de los 40, un físico, un ingeniero eh, del Instituto Politécnico Nacional, posteriormente integrante del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Guillermo González Camarena, muy conocido, fue el precursor de la televisión a color. Es así como esta innovación tecnológica que corresponde a un fenómeno de la ciencia, lo que ya hemos descrito como ciencia, que es tantas veces nosotros podamos repetir una aplicación mediante el método científico, que recordémoslo brevemente, es la observación, la experimentación, el planteamiento de una hipótesis, y que esta hipótesis sea nuevamente comprobada tantas veces sea posible, nos dio como resultado la transmisión de señales por medio de estos impulsos eléctricos, eh, lo que en aquel entonces, en los años 40, decíamos para el ingeniero Guillermo González Camarena, representó el sistema tricomático secuencial. El sistema tricomático secuencial de campos es lo que nosotros hoy en día utilizamos como la transmisión de la televisión a color. Ya para 1990
se empezaron a desarrollar los sistemas de alta definición. Por aquí vamos a dejar unas imágenes importantes de una presentación que también nos va a permitir identificar esta evolución cronológica de la televisión y su aplicación para el desarrollo, entre otras cosas, hoy en día que estamos en contingencia, la transmisión de información para que nuestra evolución mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje pues no se interrumpa de tal manera que nosotros podamos continuar como lo estamos haciendo hoy en día gracias a este instrumento digital, nosotros podamos continuar con nuestras clases. De ahí toda la importancia de este gran tema que es el desarrollo de la televisión. Bueno, continuemos entonces. ¿Cómo ha sido este proceso del desarrollo de la televisión? Porque muchos jóvenes que nacieron con el milenio ya conocen la televisión pues, a través de estos instrumentos, ¿no? Los instrumentos digitales portátiles, las tablets, los iPads, las televisiones, los teléfonos celulares. No necesariamente tienen que saber cómo ha sido esta evolución tecnológica. Yo les voy a platicar un poquito. Primero algo que llamamos lo análogo. Fue la primera descripción de la televisión como la conocemos hoy en día, la televisión análoga. Posteriormente migró a una televisión digital. También podemos hablar de la televisión terrestre. ¿Por qué televisión terrestre? Porque tenemos otra que se llama televisión por cable y tenemos otra que se llama televisión con transmisión vía satélite, que esa orbita nuestra Tierra, los satélites orbitan nuestra Tierra y nos permiten mandar esta señal a diferentes localidades cuando hace el rebote de la señal, ustedes lo saben muy bien. Y tenemos otra versión de televisión, la televisión IP, que es el protocolo de Internet. Este nuevo mecanismo por el que hoy nos comunicamos, que es el sistema de Internet, la conectividad que debe de existir para transmitir diferentes mensajes, diferentes contenidos, como puede ser nuestra clase, la televisión en 3D, la televisión en 3D que ha sido otro instrumento que nos ha permitido conocer a profundidad otra serie de elementos cuando hacemos viajes por la red y visitamos museos que nos pasan diferentes momentos de las exposiciones que se dan en cada uno de los museos a lo largo del planeta que nos permiten visualizar, bueno, pues como en este fondo que tenemos nosotros, los libros que le dan perspectiva, textura, que nos permiten tener mediante este sistema una realidad casi que la podemos tocar. Ese pudiera ser nuestro concepto de televisión de 3D. Pero ahí no se acaba el tema va más allá. Tenemos hoy en día televisiones de alta definición, lo que llamamos 4K, 8K. Tenemos también las televisiones inteligentes que le han llamado a este concepto en inglés de smart, como nuestro smartphone, un teléfono inteligente. Hoy tenemos televisiones inteligentes que nos permiten en nuestro dispositivo hacer ciertos toques que una vez que tenemos conectado nuestro aparato a la red, al internet, podemos bajar diferentes contenidos de diferentes plataformas, pero ahí no acaba la cosa de la televisión. No, para nada. Y haciendo referencia a lo que es nuestra asignatura de la ciencia, la tecnología y los valores, debemos de reflexionar de manera muy profunda. Todo lo que pasa en los contenidos debe de ser transmitido. Todo lo que nosotros queremos comunicar es necesario que sea comunicado. Decía Aristóteles, y yo se los platicaba en alguna clase, decía Aristóteles que la referencia de la ética con la verdad, con la felicidad, con lo que a mí me hace feliz. A mí me hace feliz, por supuesto, comunicarme con ustedes a través de este sistema.
pero ¿quién regula la comunicación de lo que se transmite por las redes? ¿O quién debería regular esa transmisión que se hace de la información? Estamos muy lejos de esa regulación. No podríamos tampoco tener una escala de medición precisa para poder determinar si lo que yo transmito debe de ser transmitido o no debe de ser transmitido. Y les pregunto, por ejemplo, la pornografía. La pornografía infantil, ¿es correcto transmitirla? No lo sé. Es algo que nos tenemos que preguntar en términos de nuestra asignatura que corresponde a la identidad de los valores, lo que nos permite hacer un concepto, decíamos, un concepto abstracto, un concepto más profundo de lo que debe ser. Y lo que debe ser, si me hace a mí feliz, entonces puede que al resto de la sociedad lo haga feliz. O no importa que al resto de la sociedad no le haga feliz. Toda la transmisión de imágenes que hemos tenido en cuanto, por ejemplo, a guerras, la guerra, eh, la reciente transmisión en nuestro país de lo que sucedió allá en el norte, nosotros debemos de tener acceso a esa información. La información debe ser regulada. Debe de haber una calificación para la información que se transmite. Por supuesto, la información que es cultural, la información que tiene contenidos educativos, difícilmente alguien va a cuestionarnos que no debamos de transmitirla. Pero nos referimos específicamente a la información que tiene contenidos violentos, a la información que tiene contenidos de abusos, a la información que al final de cuentas nos está educando. Qué bueno que hoy en día podemos educar a través de los mecanismos digitales de comunicación como es la televisión. Les doy un dato de lo último que nosotros hemos investigado en torno a este maravilloso sistema que es la televisión. Lo que sigue que ya está en el mercado, además de las televisiones inteligentes, de los aparatos inteligentes que gracias a la conectividad del Internet nos van a permitir hacer una selección de lo que queremos ver. Las televisiones transparentes. Hacia allá va. Eso ya está en el mercado. Las televisiones transparentes que pues son un instrumento, un aparato que refleja y que nos permite seleccionar como en nuestro smartphone lo que nosotros podemos ver. ¿Cuál será el futuro de esa comunicación? Hoy es, decíamos, la televisión inteligente, la televisión en instrumentos transparentes. Y les doy otro dato, por ejemplo, hace 60 años un aparato televisivo costaba en valor presente alrededor de $11,000. A valor de precios en tipo de cambio, estamos hablando de unos 300,000 pesos, poco menos de 300,000 pesos. El costo de adquisición de un aparato con estas características que nos permite recibir y en su caso enviar comunicación, en términos de accesibilidad, se ha flexibilizado ante las crisis diferentes que vivimos en distintas partes del planeta. No podemos saber cuánto vaya a costar un televisor en los siguientes años, pero lo que sí nos podemos dar cuenta en el transcurso de la evolución es la importancia de este instrumento de comunicación, la importancia de este instrumento que derivó de un desarrollo científico y que hoy en día nos permite tener esta comunicación. Bueno, vamos a colocar en este material también una breve presentación de programa de PowerPoint de fácil acceso para que podamos hacer comentarios, para que podamos nutrir, para poder resolver dudas, para poder mantenernos comunicados en esta época. Les doy las gracias por escucharme, espero haberlo hecho de la mejor manera para podernos entender y bueno,
seguiremos en contacto gracias a este instrumento digital. Les mando un abrazo. Gracias.